Romo desde arriba, la pelota al final de cuentas la terminan tocando hacia atrás, la mueven, le van a entrar de una, el disparo. Del gobierno, el estadio es del gobierno y sueñan, Marti, con que... Cuidado. No me diga que aquí no van a Guadalajara, atención el disparo. ¡Gol de los Chivas! Ganando un partido que parecía terminaba así, culminaba con el 0-0. Inversión. La saga de Juárez como que pensó que el partido ya había terminado. Yael Padilla en velocidad gana una posición y choca la pelota para cruzarla. Bueno, sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad. Juárez es un equipo que tiene muy buenos futbolistas y conozco también por habernos enfrentado mucho a su entrenador. Imaginábamos un partido de estas características, donde intentábamos neutralizarnos mutuamente. Pero bueno, yo creo que en general hemos hecho un muy buen partido, muy serio, muy correcto, muy ordenado defensivamente y en algunas y con situaciones de gol, ¿no? Tanto para nosotros como también para ellos. Creo que en cantidad o en calidad a lo mejor tuvimos algunas situaciones más nosotros. Pero es un equipo que te hace jugar incómodo, te empareja, son intensos. Y bueno, lo pudimos resolver. Hubo un tramo del segundo tiempo donde empezamos a encontrarnos un poco mejor, donde hubo 10-15 minutos donde podíamos haber marcado algún gol. Después ellos modificaron, reflejaron el equipo, nosotros también veíamos la necesidad de hacerlo. Y bueno, y no funcionó, nos terminó funcionando sobre el final. Buenas noches, profesor. ¿Cuál es el secreto para 2 partidos, 2 juegos en 0? Su arco, su defensa, su portero, ¿a qué amerita? Y de una segunda, si me permite, ¿qué mérito tiene ganar con esas condiciones climatológicas? No, el clima no tiene absolutamente nada que ver con lo que fue el juego. Y el mérito es el compromiso de todo el equipo para defender, la concentración, la atención. Consideramos muy importante en este campeonato esa solidez defensiva que nos permita siempre estar en partidos. En líneas generales, el comportamiento colectivo de todo el equipo ha sido muy, muy bueno, desde el esfuerzo, desde la colaboración, tanto para jugar como para defender. Hemos sacado adelante un partido muy, muy difícil, muy, muy complicado. Seguramente Juárez gane muchos partidos y venir a este campo y haber ganado le damos mucho valor. Bueno, muy tranquilo, muy sereno, muy conforme y satisfecho Milito con lo que hasta ahora el Guadalajara va logrando, que no ha logrado lo que debería de estar en su claridad, que es el título, ¿no? En dos torneos, de que él llegó para acá, estos 7 refuerzos que ha contratado Chivas, bueno, el regreso de Marín, la verdad es que, y de Campillo, muy bien, ¿eh? Los 4 del torneo pasado le funcionaron muy bien, y estos de ahora, en el partido... ¿Recuerdan? Se fueron, Pietra, se va Chícharo, se va Pulido y se va Guti. Pues estás hablando de 3 jugadores pues de una trayectoria interesante, digámoslo así. Y Mozo, ¿no? Mozo. 4. Y llegan jugadores a lo mejor sin tanto renombre, pero que han ¿Qué características tienen adaptarse. Esos 4 que salieron, qué características tienen? Ya pasó tu mejor momento, por un lado, y por el otro, no me incomodes a los demás. Problemáticos. ¿Se acuerdan qué dijo Milito hace algunos meses? Aquí caritas, no. Claro. Sí. ¿Y se acuerdan lo que dijo el sábado Milito cuando le preguntaron de por qué había decidido que tanto Pulido como el Guti ya no entraran en planes? Y él dijo, porque palabras más, palabras menos, que eran futbolistas que no llevaban bien la suplencia. La importancia que tiene hoy que el gol de Guadalajara está fabricado por puros futbolistas que vienen del banco. ¿Sí? Entonces, cuando él dice, a ver, aunque estés en el banco, yo te necesito con una actitud de entrar y aportar. Ese es el reflejo, lo que ha conseguido Guadalajara con la anotación prácticamente de último minuto es eso, que el que esté en la cancha de titular o que el que esté en el banco tenga la actitud de decir, acá estoy, el compromiso y demás. Totalmente. Si vas a tener a alguien como el caso de Pulido o el Guti, que no llevan bien el ser suplentes, pues entonces no entran dentro de tu proyecto, ¿no? Lo ha dicho Arteta en una entrevista reciente con Jorge Valdano, ahí la pueden checar, que el reto en el Arsenal, porque más allá que digan, es que el suplente siempre quiere ser titular y el suplente está incómodo,
llegó a decirle a ese equipo cuando llega al Arsenal culturalmente, tú eres un cerrador, no eres un suplente. Claro. A ti te quiero para 15 minutos y ese es tu rol. Y no vas a aspirar a más mientras esté yo aquí, porque yo sé lo que me vas a dar tú en un cierre de 15 minutos en la parte física y en la parte táctica. Para mí, el problema de Xabi Alonso en el Real Madrid fue la gestión de vestidor, porque cuando se peleó con Vinicius, el presidente no dijo, el técnico es este y al que no le parezca que se largue. Y ahí tenía que haberlo apoyado, me parece, el presidente. Totalmente. ¿Sí o no? Sí, 100%. Porque el Guadalajara marca una tendencia ascendente. Respeta Milito lo que viene construyendo con este grupo de jugadores del torneo anterior y el Guadalajara tiene 2 victorias y esto es refrescante, esto es sano. En esta isla donde está el Guadalajara con solamente nacionales, se tiran las versiones de algunos que decían el Guadalajara tiene que contratar extranjeros. Háganme el favor. No ha ganado nada, pero el Guadalajara está en la conversación con un fútbol muy atractivo. Me parece que en este momento es de los equipos que mejor maneja la pelota. Y Ricardo Puig va a tener que dar algunas reflexiones interesantes sobre si cambia un poco su percepción de que este Guadalajara no está para la conversación entre los grandes. Con él, con Pietra, con Ricardo Peláez y Adal Franco empezamos fútbol picante. De una vez, Ricardo Puig, ¿hay algo que te mueva, hay algo que te conmueva, hay algo que te haga reflexionar que este Guadalajara sí está para batallas importantes? No, buenas noches. Es el equipo que mejor se ha visto de arranque de campeonato, fue el mejor del fin de semana, de la fecha 1. Hoy no es, creo yo, un partido parecido a aquel, creo que es un partido bastante más gris, en el que lo maniata bien Juárez en la primera parte, pasan muy poquitas cosas, después sí la segunda parte está mucho más cerca Chivas. Creo que cuando modifica o con las modificaciones, porque hace una, la de Sepúlveda por la Hormiga, no fue un buen partido para la Hormiga en general. Y después ya sobre el final del partido mete 3 más Milito, pero en términos generales creo que Chivas termina ganando porque lo merecía, porque estuvo más cerca, porque lo busca más, inquieta más el área de Jurado. No tengo que decir que Juárez es un rival de respeto hace tiempo en su casa. No, sí lo es. Bueno, Juárez que venía de ganar en fecha 1 también y que viene comportándose muy bien, tiene 3 liguillas consecutivas clasificando, trae a un técnico con experiencia, con recorrido, con conocimiento del medio como Caixinha, es un rival importante Juárez. Por debajo, si yo soy un convencido de que Chivas está por debajo del Big Five, pues Juárez hoy por debajo de Guadalajara, ¿no? Así que tampoco es que le haya ganado a ninguna referencia del campeonato. Bien Chivas, 2 ganados de 2 jugados, sin gol en contra, con 3 marcados, bien Guadalajara. Después sigo pensando lo mismo, que cuando este campeonato llegue a las instancias definitorias, ahí a Chivas le va a hacer falta lo que ya le faltó el torneo pasado, pero en general muy bien, Chivas de ahora, de arranque muy bien. Bueno, lo que le faltó es un penalti por lo pronto para eliminar a un equipo que en la última jornada estuvo a punto de ser líder general y que es el campeón vigente de la CONCACAF. Que es el Cruz Azul, ¿no? Perdió en el global. Está bien, perdió en el global. O sea, Está muy bien. No, pero en ese momento hubiera tomado la ventaja. El global pero el partido contra América, el partido contra América le ganó a América en el torneo regular del torneo anterior. El partido contra Tigres, más allá del marcador. El fútbol que le hace al Monterrey. ¿Dónde quedaron esos domina equipos en la con tabla no, estoy de acuerdo. Solo que esta versión del Guadalajara está mejorada. Esta versión de Chivas parece mejorada. Pero con todas esas mejoras, ¿quedó por arriba o por abajo? No, pero ¿por qué lo sigues viendo tan lejos de la posibilidad de ser campeón? Quedó por arriba o por abajo. Por abajo, por un penalti. Pero este Guadalajara es lo único que estamos diciendo. Por eso, ¿este Guadalajara está mejor armado? Este Guadalajara que el semestre pasado, probablemente sí, bueno, hay que ver. Tiene tintes lo de Gutiérrez. Puede ser interesante. Me parece un poco personal lo tuyo. No, por supuesto que no, pero si acabo de decir Guadalajara bien de arranque de campeonato, pero no muy tiene bien para pensar en el título ni soñadamente. No, para mí no. Ni en una fantasía. Para mí no, pero además sería absurdo, me parece. Contéstale ya. Me parece, sería absurdo pensar que por 2 fechas. Nada más pero ¿cómo vamos a pensar que por 2 fechas Chivas va a ser candidato? Tranquilo. El torneo pasado terminaste aceptándome porque decías, no va a haber un jugador que haga más de 7 goles en el torneo. Resulta que tuvo campeón de goleo. No va a ser una buena temporada de Chivas, resulta que fue una temporada de Chivas. Pero solo les pediría hace no mucho tiempo decías Big 3, luego ya eran Big 4, ahora ya es Big 5. Me aceptas el Big 6 para cuando termine el torneo. Están muy obsesionados con que Chivas esté. Pero es que vamos viendo las cosas con calma. Yo lo único que digo no te cuesta nada es que nadie está dejando de reconocer. Fue el equipo que mejor cerró el torneo pasado de la fecha con 10 numeritos, el que más puntos. Yo fui el primero. Y que ha arrancado con 2 victorias y que es para que hablen los demás.
más, torneo. yo, para que hablen todos, yo nada más dije y terminé reconociendo, Chivas hace un muy buen torneo, Chivas a mí personalmente me tapa la boca, Armando González a mí personalmente me tapa la boca el torneo pasado, el crecimiento de Guadalajara fue notable el torneo pasado, creo que alcanzó un techo del que va a ser difícil que suba un peldaño más, porque los 5 equipos por arriba, a título personal, no tengo por qué te lo dije el pensar otro día, a título pones ahí personal, al Toluca, esos 5 hace equipos poco para mí el están Toluca por arriba. tuvo que pagar multa. Punto. Pero ves los momentos, es prematuro, todos estamos de acuerdo, pero ves los momentos presentes de Monterrey y de Cruz Azul, por ejemplo, ves cómo juegan estos dos y dices, bueno, el Guadalajara puede incluso superar en expectativas esos dos y colocarse a la altura de Tigres, de Toluca y de América sin ningún problema. Hay que ver a la América El juego también. de Chivas fue mucho más vistoso el semestre pasado que el de Rayados. Mucho más. Mucho más convincente en propuesta de juego. Rayados terminó quinto, Chivas ahora terminó con sexto. este chico Rayados Gutiérrez, jugó semifinales, con Chivas estuvo eliminado en cuartos de con final. Gutiérrez, con el regreso de Marín, con la maduración de varios jugadores. Quédate tú con ese convencimiento. Bueno, pues ya yo lo veremos no. al final. Ricardo Peláez, una disculpa y No, un buenas buen noches. año Yo para sí ti. veo una evolución importante en el Guadalajara, en todos sentidos, desde las declaraciones de los jugadores, las declaraciones del técnico, las contrataciones, la conciencia en el plano defensivo, tratar de mantener el 0 atrás en los 2 partidos. Genera, lo vimos en el primer partido, se quedó corto en el resultado, contra Pachuca, puede haber goleado tranquilamente. Hoy, más parejo, de visitante, ante un gran rival, logra sacar una ventaja. El siguiente paso del Guadalajara debe ser pelear con las condiciones de este torneo, que sabemos que no hay play-in, pelear por meterse dentro de los 4, o sea, estar en la conversación de los 5, que ya sabemos que conocemos perfectamente, que la hormiga se consolide, que sea regular, que sea consistente este torneo como campeón de goleo peleando el título para ganar un puesto en selección nacional. Yo sí veo claramente a un Guadalajara evolucionando a pasos agigantados, con un mayor conocimiento del técnico de sus jugadores. Ya Romo ya no es aquel que, pues, a ver si ponlo por acá, ahora no. Romo va a ser central. Por momentos hace una línea de 5, después se cierra Alvarado como segundo punta, sube Richard Ledesma y sube Aguirre. O sea, tiene movimientos ya estructurados muy bien, está jugando muy bien al fútbol, es el que mejor ha iniciado el torneo y yo sí preveo siento que el Guadalajara va a ser un gran protagonista de este torneo. ¿Piensas que Guadalajara puede tener aspiraciones serias de título? Yo creo que sí, por las condiciones que hay en el torneo y por los jugadores que les puedan quitar a los demás, después lo que pueda suceder en la liguilla sin play-in. Insisto, el reto del Guadalajara es meterse en los 4 para que si le toca con los 8 calificados pueda recibir en casa y que las condiciones sean favorables en caso de empate y todo lo que... Igual se va a ver muy afectado por la pérdida de futbolistas Chivas. Yo creo que es uno de los más afectados, de hecho, junto a Toluca. ¿Cierto? Adal, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto acompañarles. Entiendo la negatividad que le caracteriza a Ricardo para no detectar las mejoras. Aclara que Ricardo, por favor. Tiene Puch, claro. Gracias. Las mejoras que tiene Guadalajara son notables, son tangibles. Pero todo el mundo las ha reconocido. No, pero si tú no eres capaz de detectar, por ejemplo, en el partido contra Pachuca, Romo tiene un remate que se va por un costado y Dani Aguirre marca un gol. Hoy otra vez aparece Romo dentro del área y otra vez aparece Dani Aguirre metiendo un centro. Si tú no eres capaz de entender lo positivo que tiene el estilo de juego que tiene Guadalajara, donde tus dos de tus 3 centrales aparecen en el área para generar peligro, en donde... Deja hablar, porque tú ya te soltaste todo este tiempo. En donde tus alas como Richie y el Cotorro siguen apareciendo como extremos, que tienen un recorrido fantástico. Hoy me gusta mucho lo de Juárez el primer tiempo, porque neutraliza a Guadalajara a partir de un plano físico. A mi entender, si estoy equivocado, me corrigen. Yo veo a Pedro Caixinha en primer tiempo planteando un 4-2-3-1 cuando tiene la pelota, pero cuando no la tiene se replegó un 4-5-1 y entonces a partir de ahí se genera un desgaste físico en el que ya no lo soportó en el tramo final del partido. Y ahí Guadalajara pudo emplearse a fondo. No fue el mejor partido de Chivas, no, pero lo buscó, pero lo trabajó, pero lo generó y sigue teniendo estas agradables cosas que dices, este equipo está trabajado, este equipo tiene una idea alegre, tiene una dinámica. Nadie ha dejado de reconocerlas. Bueno, si tú no eres capaz de detectar que esta dinámica en la que Guadalajara te puede generar en cualquier cancha y puede conseguir puntos más de los que dejó escapar al inicio del torneo anterior, pues entonces no vas a reconocer que Chivas puede para pelear de semifinales para adelante, ¿eh? Pues estuvo a un penal de semifinales del torneo pasado y venía jugando ya muy bien. Una final hace poco. Yo veo cosas muy evidentes, a ver, para digamos, que haya un contraste. Entiendo que todavía estos son primeros trazos para pensar en un Guadalajara realmente para competir en una fase final. Pero veo otras cosas. Están muy urgidos. No, pero veo otras cosas. Veo una América
apagadón, discretón, chato en contrataciones. Vi un Cruz Azul que va a jugar en el Potrero de Puebla y que además empezó con muchas dudas. Veo a un Monterrey que da una buena y otra mala. Veo a los Tigres, que eso sí me parece son muy serios, y al Toluca ni se diga. Entonces, si el Guadalajara es capaz de mejorar su eficiencia, que además es muy divertido verlos, porque es de los pocos equipos que quiere ganar en virtud de sus aciertos y no de ver si el rival se equivoca. Yo creo que al fútbol mexicano le viene extraordinariamente bien en este campeonato que el Guadalajara vaya tomando mayor dimensión cada juego. Unos detalles tácticos me parece interesante, porque lo que dijo Adal tiene mucha razón. Alvarado empieza como extremo o volante extremo por derecha, Efraín, y uno de los dos contenciones hoy fue Gobea, pero con este muchacho Brian Gutiérrez que tiene mucho talento, ¿sí? Se va Richie Ledesma, se sube Aguirre, se cierra Alvarado, o sea, tienes mucha generación de fútbol con Brian, con Alvarado, con el caso de Efraín, que tienen calidad. Por fuera tienes muy buenos carrileros, tienes 3 centros delanteros de gran calidad, tienes establecidas el plano defensivo encabezado por Romo, con Castillo y Aguirre, que lo hacen muy bien los tres, una muy buena trifecta de centrales, un portero de selección nacional. ¿Por qué no pensar que con todo eso y con los movimientos estratégicos que está haciendo y que los estamos viendo, porque tú ves jugar al Guadalajara y parece una línea de 4-4-2 y no es así? El Guadalajara tiene ese parado que discutimos y lo hace bastante bien. Ya conoce más el técnico, ya conoce más a los rivales, ya conoce más a su equipo. ¿Por qué no pensar que con las condiciones de este torneo, el Guadalajara tiene que dar un paso más? Y dar un paso más es meterse en esa posición de los 4. ¿Le puedo agregar a lo de Ricardo Peláez? ¿Estás de acuerdo, ah? Sí, totalmente. Y yo le agrego banca, y banca de cantera. Totalmente. ¿No? Está Campillo que regresa, que ya está listo, porque ya estuvo en la banca. Tiene a Sandoval, tiene a Camberos, tiene a Yael Padilla, que hoy entra y hace gol, tiene a Miguel Gómez, que hoy entra y cuando ha entrado juega bien, y lo de los veteranos, ¿no? Sepúlveda y Marín, que le dan consistencia al equipo. El Oso no está todavía, parece que ya podría estar en breve porque ha estado lesionado. O sea, hay banca. Y el equipo tiene un 11 y tiene banca, eso es importante, ¿no? Totalmente. Porque ante las situaciones que manejan en otros equipos, que es como Pumas, que está haciendo falta cantera, el Guadalajara sí lo tiene. Entonces, sí tiene, hay fondo también, y es un equipo muy dinámico. Por eso me hace pensar que va a tener una muy buena temporada y ha arrancado muy bien. Y el calendario también, porque le viene Querétaro, luego le viene San Luis, y luego le viene Mazatlán, y hasta después tú mismo me lo decías. Fecha 6, América, vendrán América, Cruz Azul, Toluca y Atlas en una serie de partidos. Ahí una parte del calendario difícil. No entiendo por qué la preocupación de escuchar a algunos de nosotros decir lo que ustedes quieren que digamos de Guadalajara. Cada quien es muy libre de verlo. Yo sigo creyendo que hay 5 equipos que son mejores y que tienen hoy mejor plantel. Chivas se ha acercado, sí se ha acercado, creo que la diferencia sigue siendo grande. Yo reconocí desde el torneo pasado lo de Ledesma y lo de González, reconocí el acierto de Milito cuando pone al Oso González y le da equilibrio, ahora trae a Gutiérrez para jugar en esa zona muy probablemente. Vuelvo a repetir lo de Armando González, me cayó la boca y me tapó la boca. Nadie ha dejado de reconocer todas las cosas buenas de Chivas. Pero dentro de todo lo que reconoces... Nadie. Pero lo si único lo que digo reconoces, es que de eso al salto que ustedes le están pidiendo dar, pero no es me tanto. parece, y yo lo Pero Ricardo, no para es mí un hasta salto injusto. gigante, o sea, tampoco... Para mí es, lo único que digo es, para mí, y vuelvo a decir, 6 al para 4 mí, es mucho, es muy mucho. contrario a lo de ustedes que están obsesionados porque yo diga lo que ustedes quieren que diga, a tampoco mí me da creas, igual. Yo lo digamos único que que digo, para mí, el salto que ustedes le exigen a Chivas es hasta injusto. Un equipo que juega con esa limitante, que además va a perder a Tala Rangel, muy probablemente a Romo, hay que ver si pierde a la Hormiga y a ver quién más se pudiera sumar, probablemente Alvarado, pedirle a Chivas que pelee el título en este semestre en particular, A ver, ¿por donde qué se no? van a perder, porque va a perder ¿por qué 4 no? futbolistas muy importantes. Yo nada más te hago Pietra. una pregunta, Ricardo. Me parece que no cabe. Tú dices no que cabe. no compite con otros planteles. Está bien, yo te No pregunto, digo que no compita, digo y te o hasta repito, que es injusto. o que está por debajo de 5 y que pedirle que dé el salto Te hago una pregunta para rápida. ponerse por Te hago encima una de pregunta esos rápida. es injusto. Al día de hoy, ¿quién tiene mejores centros delanteros? ¿El América o el Guadalajara? Chivas, centro delantero Chivas, 9 goleador Chivas. El América tiene Armando 4. Armando, Y de los 4, pero con creo todo que el el respeto gran para reto ellos, de Chivas, ninguno lo está en dije un buen desde- momento. pero Adal, Y hoy tienes a la América que es co-campeón de goleo. Y Sepúlveda, Tienes a Sepúlveda, que es un fantástico Adal. refuerzo. El gran reto de Chivas creo que va a estar darle estabilidad y continuidad a lo del torneo pasado. De momento ha arrancado muy bien fue 2 lo que fechas, dijimos, sin haber tocayo? lucido
hoy, como sí lo hizo el fin de semana, si este equipo es capaz, para mí, de repetir lo del torneo pasado, ya sería un gran éxito. ¿Pero por qué? Pero, a ver, nada más. Ya sería un gran éxito. Pero nada más. Si Armando en lugar de 12 hace otra vez 10, Pero lo ya que no te digas 12. lo va que a ser te un gran cuestionamos éxito. no es que opines en sentido contrario, lo que te cuestionamos es que nosotros vemos de aquí a aquí, ¿no? Y tú ves que la distancia de este Guadalajara, incluso en pleno crecimiento, respecto a los otros equipos que tienen una tendencia aparentemente en el arranque negativa. Pues porque todo esto, Ahora, Javier, lo pero te voy a dijimos decir, el semestre te voy a decir, pasado, y te repito lo del principio, acabó por debajo. Te voy a decir, si tú mencionas a cada jugador de Tigres o a cada jugador de Cruz Azul, seguramente el valor de mercado y en trayectoria dirás es mejor plantel este que el otro. El reto que está asumiendo con toda claridad el Guadalajara y solventándolo es que con estos jugadores que van creciendo a pasos grandes, la técnica, el manejo de la pelota, la lectura táctica, el tema físico, está a la altura de esos equipos, de esas grandes plantillas. Cuando llegue la liguilla, ya sabemos lo que puede pasar. La calidad, quizá la experiencia podrá terminar imponiéndose. ¿Las ausencias? Las ausencias. Ahora, te tengo noticias. El Guadalajara, el Cruz Azul, los Tigres, el Monterrey, nuestra bendita Liga MX promueve ahora ante la FIFA que los equipos que sean seleccionados se puedan refuercen reforzarse. con futbolistas no Entonces, el clasificados a Guadalajara la de liguilla. pronto podría agarrar un buen jugador de Juárez, un buen jugador. Sí, pero ¿sabes no sabemos qué pasa? cuántos. Ese es un terreno todavía. Yo te diría, ¿quién pierde más, por ejemplo, si de pronto ves a Lira, a Charly Rodríguez o a Jorge Sánchez? 3 y el Guadalajara aporta 5. Hoy lo que dice Pietra, la banca del Guadalajara entra en una misma química muy interesante. Son jugadores de muy buen pie, de calidad, de técnica. Pero de estos dinámica. 5 que digo yo, Tigre, para mí, creo que Tigres y Rayados van a ir en ventaja porque van a perder uno, a lo mucho 2 futbolistas. Sí. Y con un plantel muy rico, muy vasto de jugadores, con la posibilidad además del tema del extranjero, de los no formados en México, alineándose todos en liguilla juntos al mismo tiempo, me parece que particularmente esos 2 planteles yo sí los veo, este semestre en particular, sí los veo con una enorme ventaja, porque Tigres va a perder a Lainez, probablemente a Angulo, me cuesta verlo. Rayados va a perder a Berterame y a lo mejor no creo que Arteaga. ¿A cuántos va a perder Guadalajara? A ver. ¿A cuántos va a perder? Seguro el Tala, Seguros a Talavera. seguros el Tala y el Piojo. Okay. Esos 2 son seguros. Okay. Yo creo que va a perder a Romo. ¿Por qué va la Hormiga? Ahí está Sepúlveda, ahí está Marín. Yo creo que va a perder a Romo. Y a la Hormiga. Bueno, me parece que ¿Tú no. crees que va a perder a Romo? Está creo que Campillo. va a perder no sabemos a quién va a pero perder. son futbolistas. Yo creo que de Estamos esas hablando ausencias la 4 que más le futbolistas. puede pesar a Guadalajara es la del guardameta. Porque entiendo que está Wally, pero tampoco le han dado tantos minutos desde que viste la camiseta del Guadalajara. Ahí, por ejemplo, yo creo que América hace bien, porque América ficha a un guardameta para ser el suplente de Cota. Y acá Chivas, entendiendo que también el Dragón porque García me están está como vendiendo a Armando González como el superdelantero en Guadalajara y estamos hablando que lo va a perder para la liguilla y están minimizando que va a perder a la Hormiga. Entonces, No tiene al goleador de Cruz Azul del torneo pasado. Pero ¿cuántos marcó Sepúlveda del torneo pasado? Por eso, pero estuvo ahí, regresa Pietra, Marín. no o sea, estuvo ahí, no claro estuvo en que ese Armando nivel. González No tiene estuvo. un muy buen momento ahora, ¿no? Sí. Pero Que no la sé si lo va a respuesta perder, a la por Hormiga eso, yo a lo no sé mejor si no lo va a va perder. porque lo que está Yo más haciendo probable es Berterame. lo de Romo que lo de la Bueno, de Hormiga. todas maneras tienes a un jugador como Sepúlveda, Y comprobadísimo. hay que ver también lo de Richie Ledesma, que yo he insistido con eso, perdón, Ricardo. dale. Richie Ledesma tiene la opción del one-time switch, es decir, de cambiar para poder. Ya dijo hoy que si lo llaman, Él está abierto, está encantado y está hasta dispuesto Yo lo que digo nada más es, parece que no escuchas. El siguiente paso, el Guadalajara ya vimos lo que hizo. Sí, ahí estamos de acuerdo. ¿Cuál es el siguiente paso? La consistencia, la regularidad Correcto. y una mejora, ¿no? Sí. ¿No crees que con las contrataciones y como ha iniciado el torneo, tiene posibilidades de dar el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Pero yo Pues creo, lo que hemos dicho. pero para mí Semifinales, ese es el siguiente para mí paso. te estás brincando el paso de la consistencia, o sea, pedirle que sea consistente y que además mejore y se mete entre los 4 primeros y que de semifinales Pero para arriba y que cerró pelee el muy título, consistente me y parece sigue que es así, pedirle muchas Ricardo. cosas al mismo tiempo. Yo creo que ahí tiene un ok. pianito, que Chivas sea consistente, que no lo ha logrado Pero es ser que en te estos voy a decir semestres, dónde está que el- se mantenga ahí y que poquito a poquito vaya peleando eso. Entonces, no Eso es lo existe único que yo ninguna digo. posibilidad de que dar ese paso O para sea, ti. no lo vamos Para a convencer, mí no. pero ¿a poco no es divertido estar Para mí no. No, pero te voy a es decir muy una cosa. divertido. Para mí Tú, no. tú lo que le señalas a Guadalajara de haber quedado sexto en la general, entendiendo que la liguilla es otro torneo, pero tú te basas solamente en la fase regular del torneo. ¿Por qué Chivas quedó sexto? Porque tuvo un fantástico cierre. ¿Por qué quedó sexto? Porque en el tramo inicial del campeonato anterior dejó escapar muchos puntos contra rivales que eran muy accesibles. Lo que dejó de hacer el torneo anterior, hoy en 2 fechas, que es sumamente temprano, ahí estoy de acuerdo contigo, ya lo sacó, ¿eh? No, Oye, pero hoy ya duerme con 6 puntos en 2 Va a partidos. dormir con 9. A ver, probablemente. más allá del cliché de que el fútbol mexicano es inconsistente, este Guadalajara, partido a partido, se ve mejor. Y se ve en todos regular. los sentidos.
Claro. Y además hay jugadores que pueden jugar mejor al fútbol. Y hay jugadores jóvenes que se la están creyendo y que pueden ser figuras. Ese es el tema de cuando todo entra en una misma sintonía. Y ahí sí el mérito es total, ahora sí, de Mier y sobre todo de Milito, que algunos dijeron aquí, yo no sé por el tema medio de la fobia hispano-argentina que por allí se nota, algunos dijeron que era vendehumo, ¿no? Simplemente, a ver, viene Milito, vendehumo. No, lo hizo fue muy en bien. ese momento, hasta ahora, y no había dado resultados, el Guadalajara era un desastre. De ahí, a partir de ese momento, el Guadalajara despegó y era por el desconocimiento que tenía el técnico de su equipo. Pero ¿por qué vende humo? Si ha habido alguien que aplaque las ilusiones de Guadalajara es Milito, ¿no? Son otro perfil, ¿eh? No es el perfil de Milito. Así como le cuesta a Ricardo reconocer que el Guadalajara puede hacer algo, a ti también te cuesta reconocer que no tenemos nada contra los extranjeros, nadie, al contrario, que vengan jugadores de gran calidad a vestir nuestra liga. No, es que y grandes no, pero eso no es entrenadores, cierto. pero que no nos hagan la de Gago. Eso tampoco. Eso no es cierto. Es cierto que hay mucho malinchismo, pero también hay mucha xenofobia. No, para nada, hay muy buenos jugadores. O sea, ya dicen, mucha gente dice, ay, porque bien dicen los Bricio que ser extranjero en México es una profesión. Eso dice Arturo y Eduardo. Es cierto que somos demasiado abiertos, ¿no? Pásale y todavía es tierra de Pero hay conquista. una molestia. Pero luego no se sabe diferenciar que técnicos argentinos, españoles, etcétera, uruguayos, más ¿Tienen allá de calidad? tienen una preparación distinta Y hay que han otros que desplazado no. los técnicos. Y hay otros Generalmente, generalmente mayor, pero la primera reacción en el medio a una contratación extranjera es otra vez un técnico extranjero. ¿Por qué no una oportunidad? Esa es la primera y es muy de tinte xenofóbico. Sí, por supuesto. Y estamos viendo claramente que no hay preparación y que no han surgido Y talentos te lo dice mexicanos. Ricardo Huichilopostli Peláez Linares, ¿no? Exactamente, o sea que tiene... Mi abuelo era de Veracruz y el otro abuelo de Oaxaca. Yo no tengo que andar presumiendo que mis apellidos son nada. Bueno, yo soy los mexicano. Bricio vienen de Verona, Eduardo Bricio viene de Verona, Italia, y aquí está esta gustada sección que nos da Yo luz, soy Eduardo. Pietrasantxochil. Pietrasanta también es de... Pietrasantxochil. de Turín. No nos cambies de lugar de origen. Pues el árbitro del partido fue Adonai Escobedo. Tuvo el infortunio de haber sido VAR en el primer partido de la liguilla, en que el Monterrey fue beneficiado por el arbitraje cuando expulsaron al Tecatito por una plancha que le puso a Fidalgo, y tampoco Ricachá se tenía que haber ido a bañar temprano por una patada que le dio a Brian. Y él fue el VAR y entonces lo borraron de la liguilla, no apareció en la fecha 1 y hoy reaparece. No me gustó mucho el primer tiempo, lo noté dubitativo, hizo un gran segundo tiempo. Traemos, por ejemplo, una jugada que no es tan importante, pero son detalles que debe cuidar el árbitro, de dejar un jugador sangrando. El Cotorro, que le apodan de esa manera al jugador de Chivas, recibió una patada en la cara en el primer tiempo y entonces siguió jugando tinto en sangre. Esto está prohibido por la ley y son situaciones que no le deben escapar al árbitro, ¿no? Cuando ya estaba a punto de terminar el segundo tiempo, el primer tiempo, tuvo una jugada que fue bien importante porque él señala un penal, para mi gusto, que no era falta, una falta De acuerdo. de Murillo sobre la Hormiga, y él se embarca y marca penal, y pasan los minutos, vamos a verla, y no la corrige, entonces todo el mundo estaba esperando que se diera la revisión en el VAR. Yo creo que era muy justo que Óscar Macías desde el VAR lo hubiera llamado para que dejara de sancionar el penal. Sin embargo, ante sorpresa de algunos, no personal, porque lo estábamos comentando, que había la posibilidad de que fuera posición adelantada, el VAR le dice, ¿sabes qué? Esto no cuenta nada de lo demás, porque en el momento del toque hay posición fuera de juego. Eso le salva el partido a Adonai, marca el tiro indirecto. Se tardaron en que marcó el penal y da la señal de que era fuera de juego 3 minutos, y después se tardaron otros 2 minutos en mostrar la imagen de 3D, que no deja lugar a dudas. Una pregunta ahí, perdón la interrupción. Hubo amonestaciones, hubo empujones, hubo reclamos, vamos a suponer, exagerarlo, que hubiera habido hasta expulsados y pleitos, pero luego se marca fuera de lugar. Ya sabemos que los expulsados, si los hubo o amonestados, siguen con las tarjetas por todo lo que se provocó, pero es una decisión. ¿Por qué se tardaron tanto en decidir primero si era penal o no, pero después ahí fuera de lugar y termina corrigiendo el árbitro? Es un error, y las tarjetas y todo lo que puede suceder en un alargamiento o en un
tanto tiempo que se dejó pasar. Es una jugada bien apretada que bien el liniero pudo haber levantado la bandera. Eso hubiera evitado problemas porque ya la revisan, dicen, tiene razón el liniero, olvidémonos del penal, ¿no? Después sí, efectivamente se tardan mucho, pero eso no autoriza a un jugador a estar reclamándole al árbitro, faltarle al respeto, ni que empiecen a reñir entre ellos, ¿no? Eso no se autoriza. Por lo tanto, las tarjetas amarillas prevalecen, ¿no? Y tenemos otra jugada más, porque me encantó el segundo tiempo de Adonai. Ese es el Adonai que quiero ver yo todo el partido. Vean aquí, hay una falta sobre Chivas muy clara y él muy acertadamente se ve que aplica la ley de la ventaja, esa es la señal, estira un brazo diciendo juegue. ¿Y qué ocurre después de esa gran ley de la ventaja? Que Chivas estuvo a punto de abrir el marcador. Entonces este es el Adonai que queremos ver. Recuperó la confianza para el segundo tiempo, hizo un desgaste impresionante, corrió, aplicó la ventaja, le dio fluidez al juego, hizo buen uso de las tarjetas, fueron luz y sombra. No me gustó el primer tiempo, sin embargo, hizo un gran segundo tiempo Adonai, enhorabuena. Ojalá y eso le ayude a recobrar la confianza y sea el Adonai que vemos en el resto del torneo. El Guadalajara había encontrado una oportunidad de oro cuando Armando Hormiga González fue derribado claramente dentro del área. Adonai Escobedo no dudó y señaló el penal. Jesús Murillo se barrió tarde, sin control, y se llevó por delante al delantero rojiblanco. Penal legítimo, de esos que no admiten mucha discusión. Pero cuando el rebaño ya se acomodaba para cobrar desde los 11 pasos, apareció el VAR para apagar la ilusión. Desde la cabina marcaron un supuesto fuera de juego en el origen de la jugada. ¿El problema? Las tomas mostradas fueron confusas, poco concluyentes y lejos de ofrecer la claridad que se supone garantiza la tecnología. Aún así, la decisión fue revertir el penal. Y ahí empezó la indignación. Porque en las repeticiones, la hormiga parecía estar habilitada por el último defensor de Juárez, pero eso no importó. Con líneas que nadie entendió y criterios que cambian según el partido, Chivas se quedó sin una chance clarísima de llevarse los 3 puntos. La polémica no se quedó ahí. El ambiente ya venía cargado por una ocasión desperdiciada minutos antes, y la sensación de injusticia terminó de explotar cuando analistas arbitrales reconocieron algo alarmante. En este clausura 2026 no hay criterios unificados en el uso del VAR. Cada jugada parece juzgarse con reglas distintas, y casi siempre el Guadalajara sale perdiendo, y por si faltaba algo más para alimentar el debate, llegó el increíble fallo de Richie Ledesma. El México estadounidense tuvo el gol servido tras un centro perfecto de la Hormiga González. Jurado estaba vencido, los bravos desordenados, pero Richie impactó mal y mandó el balón afuera. Juárez respiró. Sin embargo, el análisis posterior destapó otro detalle que pocos vieron en el momento. Si ese balón entraba, el VAR habría intervenido por una falta previa de Brian González en la recuperación. Así, Chivas se fue de Juárez con la sensación de estar jugando no solo contra el rival, sino contra una interpretación extrema y selectiva de la tecnología. Y cuando Gabriel Milito habló después del partido, dejando entrever que su equipo se siente perseguido en la cancha, quedó claro que la tensión ya no es solo externa. El vestidor también empieza a cargar con esa frustración. En la frontera no solo se discutió un penal. Se discutió la credibilidad del VAR, la coherencia arbitral y otra vez, el precio que paga Chivas en partidos donde cada centímetro vale oro. Aquí no fue solo polémica. Fue una herida más que sigue abierta. Parece broma, pero ya se volvió costumbre. Álvaro Morales habla más de Chivas que muchos aficionados rojiblancos. Si no fuera por su historial, hasta daría para pensar que el tipo se despierta pensando en el Guadalajara y recién después se acuerda del América. Porque seamos claros, nadie desmerece tanto las victorias de Chivas si no le incomodaran. El rebaño gana al minuto 95, es líder del clausura 2026, suma 6 de 6, y ahí está Morales, apurado, tratando de explicar por qué el triunfo no vale tanto. Curioso, ¿no? Cuando es otro equipo, el gol al final es carácter, mística, mentalidad ganadora. Cuando es Chivas, se convierte en defecto. La provocación es sencilla. Quien observa tanto, comenta tanto y se molesta tanto, normalmente es porque le importa demasiado. Y a Morales le importa. Más de lo que debería para alguien que se dice americanista. Chivas aprieta, Chivas crece, Chivas aparece, y el discurso cambia de tono, se vuelve ácido, casi nervioso. La realidad es simple y a algunos les duele. Chivas no pidió permiso para ser líder. Ganó en Juárez, en un partido pesado, con arbitraje polémico, presión hasta el último segundo y un canterano resolviendo. Eso no es de mérito, eso es señal de un equipo vivo, competitivo, con un plantel que responde. Morales puede seguir diciendo así no, Chivas. El rebaño contesta de la forma que más incomoda, con puntos, liderazgo y protagonismo. Y si sigue hablando más del Guadalajara que del América, quizá en el fondo ya aceptó una cosa, Chivas volvió a ser tema grande, y eso le quita el sueño a mucha gente.
Antes de que empiecen a decir que es una apuesta menor o un movimiento silencioso, conviene aclararlo desde el inicio. Chivas no ficha por fichar. Cada paso responde a una línea clara, y la llegada de Cruz Medina lo confirma. El Club Deportivo Guadalajara cerró la incorporación del juvenil del San José Earthquakes como parte de una estrategia deliberada de reclutamiento internacional, enfocada en talento mexico-estadounidense con proyección real. Según informó John Barbón, Medina llegará al Tapatío en calidad de préstamo con opción a compra, dentro de un plan diseñado para anticiparse al mercado y evitar que estos perfiles se vuelvan inaccesibles por presión europea o inflación interna en la Liga MX. La directiva encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier busca que estos futbolistas completen su última etapa formativa en Verde Valle, bajo control deportivo y metodológico. No es casualidad que el primer destino sea la Liga de Expansión. El objetivo es asimilar la identidad del club sin la exposición inmediata del primer equipo, reduciendo riesgos y acelerando adaptación. Detrás del fichaje hubo más tensión de la que parecía. De acuerdo con la misma fuente, Javier Mier tuvo que intervenir directamente para evitar que la operación se cayera en el último momento, aprovechando una ventana precisa antes de que el jugador se convirtiera en un activo fuera del alcance presupuestal. Chivas aprendió de errores pasados y ajustó su ejecución. El movimiento también dejó en evidencia un cambio más profundo. Durante las negociaciones, el Guadalajara compitió con visores de la Eredivisie, que ya tenían reportes avanzados sobre Medina. La diferencia no estuvo en lo económico, sino en el proyecto: consolidarse en Chivas, tener seguimiento directo del cuerpo técnico de Gabriel Milito y usar al club como plataforma real hacia selección y Europa, no como simple escaparate. Uno de los puntos clave del acuerdo es la cláusula de evaluación trimestral, revelada por Barbón. El contrato establece revisiones periódicas de rendimiento que pueden derivar en una promoción inmediata al primer equipo, sin necesidad de esperar el cierre del torneo. Si Medina supera el nivel de expansión, Mier tiene la facultad de integrarlo de forma directa a la nómina de Liga MX. El contexto también juega. Medina llega a un entorno estable, con un equipo que ya ganó y convenció, como ocurrió en el 2-0 ante Pachuca. No aterriza en un proyecto en reconstrucción, sino en uno que empieza a mostrar coherencia futbolística bajo Milito, donde se prioriza la polifuncionalidad y la lectura táctica. Chivas no está improvisando. Está blindando su futuro con método, reduciendo dependencia del mercado inflado y construyendo activos propios. Cruz Medina no es un golpe mediático. Es una pieza más de una estructura que, esta vez, sí parece pensada a largo plazo.